aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. El Evangelio de hoy es un grito de Jesús cargado de dolor. Se nota. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Dos pueblos que él había dado de todo. Ay de ti, Cafarnaúm. ¿Piensas escalar al cielo? Le dice. Se hundirá en el abismo. Le vaticina eso. Son palabras que quizá pueden herir, pero que nacen del amor. No es un Dios vengativo, es un Dios herido, porque su gracia ha sido desperdiciada. Quien escucha al enviado, escucha al mismo Cristo, dice el Evangelio. Quien rechaza, rechaza al Padre. En estas frases se encierra un poco el misterio. Ese misterio tan grande que Dios ofrece su amor, pero nunca lo impone. Se arriesga a ser rechazado. Y esa libertad humana tan grande puede convertirse en camino de vida, de salvación, o en camino de ruina. Jesús no se conforma con que lo admiren, quiere que lo sigan, que lo acojan, que lo acojamos, que lo sigamos, que lo reconozcamos como Señor. Dado este Evangelio, y hoy también la liturgia no es que sea injusta, pero hay tantos santos dominicos, por ejemplo, hay más de 1500. Las órdenes que más santos tienen son los franciscanos, evidentemente. Mañana es el día de Francisco de Asís. Lástima que se celebre solamente una misa de San Francisco, que es en la mañana, a partir de las 12 ya se empieza la misa del domingo. Pero también los dominicos, los predicadores, pero los jesuitas también tienen muchísimos santos y beatos. Hoy día es el día que se celebra el día de Francisco de Borja. ¿Qué hay con Francisco de Borja? Es un santo muy importante. Hace algunos meses cayó en mis manos un libro que realmente es una joya. Me lo regalaron unos amigos muy queridos. Tiene 20 santos jesuitas, pero ese libro fue escrito con intención para los jesuitas, es del siglo XIX más o menos, no con la intención de trazar la vida de cada santo, sino con la intención de hacer un novenario para cada santo. Ahí lo tengo, es una joya, ni los mismos jesuitas lo tienen. Y cuando lees la vida de cada jesuita, ahí te das cuenta de por qué son
una orden tan importante? ¿Por qué tienen tantos santos? ¿Cuál es la vida en común de cada santo? Y el Evangelio de hoy se acomoda muchísimo porque San Francisco de Borja escuchó estas palabras del Evangelio en su propia carne. El día que contempló, por ejemplo, el cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal, quien lo hizo como una especie de secretario, y él la quería mucho. Él viene de una familia, pues su tío era arzobispo de Zaragoza, su madre era nieta del rey de España, que se pueden imaginar de dónde viene, año 1510, se puede imaginar el poder de esa familia. Pues la belleza que había visto antes en esta princesa, que murió muy joven, esa princesa Isabel de Portugal, esposa de uno de los duques, pues ella murió muy joven, lo hizo secretario a él, y pues cuando el rey mismo le dijo que la acompañara su féretro para el entierro, pero cuando destapó, y este es muy clásico en San Francisco de Borja, destapó después de días para el entierro. Acuérdense que ahí no había aviones y transporte, y entonces se demoraban días para llegar a algún sitio para el entierro. Pues destapó para verificar el cuerpo, pues se dio con la sorpresa de que ya estaba pues descompuesto. Y ahí sale la clásica frase de San Francisco de Borja: nunca más serviría a un señor que se le pueda morir, decía él. Este reproche de Jesús hoy en el Evangelio tiene que ver mucho con lo que Francisco de Borja dijo alguna vez en su vida. El reproche de Jesús a estas ciudades incrédulas se transformó pues en la decisión de San Francisco de Borja de dejar los honores de la corte y abrazar la cruz de Cristo. ¿Por qué es tan importante Francisco de Borja? Porque, miren, en este libro que yo les digo que hay 20 de los más importantes jesuitas, el primero es Ignacio, obviamente, el segundo es San Francisco Javier, y el tercero es San Francisco de Borja. Y todo jesuita te dice, los tres más importantes son esos, sin desmerecer a ninguno de los santos, porque tienen cientos de santos. Francisco de Borja en otra ocasión decía que el mundo no puede dar la paz porque no la tiene. Y esas palabras resuenan en el Evangelio de hoy. Cafarnaúm pensaba escalar al cielo. Cuando habla de paz, habla de cielo. Cuando habla del cielo, habla de paz. Y Cafarnaúm pensaba escalar al cielo por sí misma. Pero sin Dios, sin conversión, en realidad lo que queda es el abismo. El Evangelio de hoy nos anima a preguntarnos: ¿qué hago con la vida que Dios me ha dado? Es una pregunta existencial. Cuando leí este Evangelio me acordé inmediatamente de haber leído la vida de estos jesuitas y dije, no, esto se parece a... Y obviamente pues el día fue perfecto porque el santo que se celebra hoy, aunque no tiene formulario en el misal romano, por si acaso, no hay un formulario de Francisco de Borja, no puede haber formulario para todos, pero siempre es justo recordar, porque ojo, Francisco de Borja fue el tercer general de la orden jesuita. El primero fue Ignacio, el segundo fue el padre Lainez y el tercero fue Francisco de Borja. El Papa Sixto, me parece que cuarto, lo quiso hacer cardenal y él no quiso. Regresó nuevamente, lo quiso hacer cardenal, no quiso. Por tercera vez lo quiso hacer cardenal porque ya era el siguiente Papa y no quiso. De ahí sale la costumbre jesuita que se perdió ya en los tiempos, ¿no? Que ningún jesuita podía aceptar ser Papa, ¿no? Hasta que llegó Francisco y bueno, es el primer Papa jesuita, ¿no? Pero la costumbre de ellos era no aceptar ni siquiera el cardenalato. Francisco de Borja, que lo tuvo todo, poder, riqueza, nobleza, linaje, descubrió que nada de eso podía salvarlo de la muerte y darle sentido último a la vida. Solo Cristo, Señor de vivos y muertos, podía ser la roca firme. Por eso
él afirmaba: no hay mayor engaño que el que hace el hombre a sí mismo, buscando fuera de Dios su descanso. Miren qué interesante, todo eso lo pueden leer en la vida de estos santos, ¿no? Estas frases para mí son claves, claro, te dicen mucho. A veces nos engañamos de querer buscar descanso, no sé, hablando de cosas frívolas, en un paseo, en un, no sé, lo que quieras, en la compra de un automóvil, en lo que quieras. Y dice él que no hay mayor engaño que el que se hace el hombre a sí mismo, buscando fuera de Dios su descanso. Jesús llora en el Evangelio sobre estas ciudades incrédulas, porque ven en ellas nuestra tentación cotidiana, vivir como si Dios no existiera. Ese es el mundo de hoy. Contentarnos con tenerlo todo quizá, menos lo único necesario, Dios. La advertencia no es amenaza, por si acaso. Jesús no amenaza nunca. Es una súplica. No desperdicien la gracia, nos está diciendo. No se acostumbren a mis dones. No me escuchen en vano. ¿Cómo concluye el Evangelio? Con una afirmación decisiva. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, dice el Evangelio. Quien de ustedes me rechace, rechaza al Padre. Aquí se nos revela la hondura de la misión. La Iglesia no habla en nombre propio, sino en nombre de Cristo. Ignorar su voz es ignorar al mismo Dios. San Francisco de Borja lo comprendió en su entrega a la compañía de Jesús, cuando asumió la misión de general, de asumir, digamos, el encuentro con Cristo. Él murió a los 62 años, pero a los 45 fue ordenado sacerdote, para que vean. Renunció a todo y fue ordenado sacerdote. Él tenía 8 hijos, casado, quedó viudo, educó a sus hijos y de ahí se fue y fue ordenado sacerdote. Estamos hablando del año 1500, la mitad del siglo XVI, ¿no? Perdón, del siglo XIV. Su espiritualidad estaba marcada por una certeza: de nada sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma. Y esa es la certeza que nos deben acompañar a todos. Lo que el Evangelio enseña con palabras duras, él lo expresó con el testimonio de una vida radicalmente orientada a Dios. Qué importante en estos tiempos, ¿no? Donde vemos tanta extorsión, tanta cosa rara, tanta violencia, pero a la vez también hay una violencia que no se ve y que nadie se da cuenta, ¿no? La violencia de juzgar al otro. Esa es una violencia feroz también, que es parecida a la extorsión. Y hay que tener cuidado con eso. Hay gente que obviamente está detrás de las cosas, juzgando, viendo fantasmas donde no hay. Y ese es un tipo también de violencia, quizá más feroz, porque por lo menos los otros empuñan un arma o destrozan. Y estos, digamos, son los que se creen santos y que finalmente juzgan de todo. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Entonces, para nuestra reflexión y sobre todo, no vayamos a nosotros y darnos cuenta de estar cayendo en este tipo de cosas. Para nuestra reflexión el día de hoy, ¿qué ciudades llevamos dentro que permanecen indiferentes ante la maravilla de Dios? Ciudades entre comillas, ¿no? ¿Qué cosa llevamos dentro que permanece indiferente ante las cosas de Dios? ¿Qué partes de nuestra vida, como Cafarnaúm, creen que pueden elevarse al cielo sin conversión? Porque hay partes de nosotros, no es que estemos atonizados, pero sí hay cosas de nosotros que quizá no queremos modificar y pensamos que pues vamos a hacer el vamos al cielo igual. Cuidado, ¿qué seguridades humanas seguimos sirviendo aún sabiendo que son señores que mueren? ¿Qué cosas tenemos como seguridades humanas? Este santo, San Francisco de Borja, nos enseña que la fe no es una idea, sino es una decisión de vida que toca nuestra libertad más profunda. Está este domingo el tema clave de la liturgia en la fe. Vamos a escuchar un poco más sobre esto, vamos a profundizar sobre la fe, pero ya hay que grabarse
que esto no es una idea, un sentimiento, no es una teoría, es una decisión de vida que toca nuestra libertad. El mismo santo lo expresa, ¿no? En el conocimiento de nuestra miseria está el fundamento de la misericordia de Dios. Eso dice Francisco de Borja, es una de las frases que más me ha impactado. En el conocimiento de nuestra miseria está el fundamento de la misericordia de Dios. No hay otro fundamento sino nuestra miseria humana. Reconocer nuestra fragilidad es la puerta a dejar que la gracia nos transforme. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, el santo que celebramos hoy, nos advierte contra la indiferencia espiritual y nos recuerda que no se puede permanecer neutrales frente a Cristo. La vida de San Francisco de Borja es un comentario vivo a estas palabras. Quien se aferra al mundo pierde lo eterno. Quien se rinde al Señor no se muere, gana la vida verdadera, la vida eterna. Pues que su ejemplo nos ayude a escuchar de verdad la voz de Cristo en la iglesia y no contentarnos con recibir gracias tras gracias sin convertirnos y creo que exclamar como Él, nunca servir a un Señor que se pueda morir. Y así sea. Amén.